Hermanos, que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes. Hablé sobre la conciencia. Ahora les voy a hablar sobre ese bautismo en el Espíritu y no en el cuerpo humano. ¿Qué verdadero significado tiene el sacerdocio? Si buscan, lo encuentran en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Hermanos míos, el sacerdocio es una entrega total. El Espíritu es el que se entrega a esa santidad. Carnalmente no podemos santificarnos, porque el que santifica es el Maestro interno, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu se entrega celestialmente y no el cuerpo físico. En otras palabras, el bautismo es en el espíritu y no en el cuerpo humano. ¿Qué se necesita para ese sacerdocio? Estar en la verdadera disciplina. ¿Cuál es la verdadera disciplina? Me preguntan. Lo que nos exige el Señor Jesús de Nazareno, la perfección, y que se encuentra escrito en la Biblia, hermanos, hace siglos y siglos. La perfección es la petición principal que nos pide el Señor de las alturas. Hay 4 versículos en diferentes capítulos en la Biblia. Más adelante los comprobaré. ¿Por qué es necesario recibir el bautismo a través de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el Señor. Porque hay que limpiar y ungir, y el Espíritu Santo es el único que puede dar esa limpieza para así poder estar a su servicio. La verdadera gracia se recibe de allá arriba, en el espacio cósmico, fuera del cuerpo físico. Cuando digo que el Espíritu es el que se bautiza allá en el espacio cósmico, pues pueden conseguirlo en Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice así, hermanos míos, dice así: sois edificados para morada de Dios en el Espíritu, para la morada de Dios en el Espíritu. Es otra razón por qué tenemos que santificarnos. Hermanos, para poder ser edificados. La edificación es el bautismo que recibimos para que un ser divino more en nosotros. Eso es parte de los misterios que estaban ocultos, de los que nuestro Señor nos hablaba para aquel tiempo. Se mantuvieron ocultos porque no era el tiempo indicado para darlo a revelar. Recordar que hemos sido como niños recién nacidos. Aprender que el Señor no transforma al ser humano, sino al espíritu, porque Él no trabaja con tu materia, sino con tu espíritu. Las religiones nunca han querido conocer la alimentación que necesita el espíritu del hombre para poder entrar al reino celestial. Ellos prefieren mantenerse en sus reinos terrenales sin querer evolucionar el espíritu. Escuchen
Escuchen bien esto en Corintios capítulo 2, versículos 1 al 14. Dice así, escuchen bien, el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. O sea, el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locuras y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. Eso está escrito en la Biblia, hermanos míos. ¿Cuántos han oído hablar sobre eso? Pues bien, ¿por qué los seres humanos no pueden percibir las cosas del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿por qué los seres humanos no pueden entender los conocimientos celestiales? ¿Por qué los seres humanos no pueden entender los conocimientos celestiales? Porque no conocen la espiritualidad. La espiritualidad, por no vivirla en el espíritu, pues es difícil percibirla, o sea, conocerla. Las cosas celestiales están allá arriba, en una dimensión que solamente el espíritu puede alcanzar, según en el estado de conciencia en que se encuentre. Para recibir la sabiduría del Altísimo en el espíritu, pues tiene que estar el espíritu en una conciencia perfecta. Esa es la única forma que el espíritu puede pasar esa línea invisible que separa al mundo astral terrestre del mundo astral cósmico. La separación entre el espacio astral terrestre y el espacio astral cósmico es una línea invisible que divide esas dos dimensiones. Ahí es donde comienzan los mandamientos de las leyes divinas. Ahí es donde comienzan los mandamientos de las leyes divinas. Leyes de mandamientos no para la obediencia del hombre, sino para la obediencia del Espíritu. Esos son los mandamientos que se debió haber conocido y no ser confundidos con mandamientos humanos para el Espíritu. Los mandamientos humanos son simplemente para la estadía externa en este mundo, o sea, para el comportamiento de los seres humanos. Por eso nuestro Señor siempre sigue diciendo, Moisés no os da pan del cielo, es nuestro Padre el que da pan del cielo. Oh, bendito sea el Señor de los cielos. Bendito sea su santo nombre. Nosotros hemos sido los ángeles caídos. Escuchen bien. Nosotros hemos sido los ángeles caídos y hemos estado en este mundo desde la fundación del mundo. Desde la fundación de este mundo. Fuimos arrojados a un mundo hecho para los hijos en tinieblas. Nosotros hemos sido las tinieblas, porque ellas están dentro de nosotros. No existen mundos de tinieblas, hermanos míos, ni de fuego eterno. Eso es mentira. Eso siempre ha sido mentiras de las religiones. Las religiones no conocen aún la parte invisible en su propio mundo y quieren dar a conocer otros mundos que no existen, como mundos de tinieblas y mundo de fuego eterno. Las tinieblas están en nuestra conciencia cuando somos pobres de espíritu. Tiniebla es un estado de conciencia durmiente. Cuando el espíritu vive en tinieblas es porque no puede reconocerse a sí mismo. Ahora
hablemos sobre mandamientos de la letra y los mandamientos de la ley del Espíritu. En otras palabras, los mandamientos a través de interpretaciones y los mandamientos a través de la ley del Espíritu. Hermanos míos, yo no le sirvo al Señor de las alturas por el mandamiento de la ley de la lectura, sino por el mandamiento de la ley del Espíritu. Explico. Predico la palabra de Dios no por la ley del hombre, sino por la ley del Espíritu. Eso fue lo que nuestro Señor quiso decir cuando dijo que la letra mata. En otras palabras, lo que interpretan por medio de la lectura no tiene validez alguna, porque no se está enseñando lo correcto en las enseñanzas del Altísimo. La letra vieja hay que enterrarla como se desintegra el cuerpo físico, que es lo que muere. Y para que así pueda recuperar y empezar a conocer la vida eterna, esa vida eterna de felicidad que todos llevamos al principio de nuestra creación, que todos llevábamos al principio de nuestra creación, porque todos somos eternos por el Espíritu. Si continuamos hablando sobre las leyes del cosmos, que son las importantes, entonces pregunto, ¿a quiénes se les aplica las leyes del cosmos? ¿Y qué son esas leyes? Esas leyes son astrales, o sea, leyes cósmicas, y se le aplica al espíritu cuando vive en su mundo invisible. Esas leyes pertenecen al espíritu. Son leyes invisibles de la naturaleza celestial, como lo es el espíritu. Solamente el espíritu fuera del cuerpo físico es quien las reconoce, si es que está en cierto estado de pureza. Para llegar a ese estado de pureza, tiene el espíritu que recorrer muchos grados de evolución y llegar al entendimiento de reconocer su propio ser interno. O sea, saber de dónde viene y hacia dónde va. Reconocer el origen de su espíritu, su creación. Para todo eso necesita purificar el alma con las energías cósmicas. El alma es una energía y se limpia en el cosmos por seres superiores y con la ayuda de su conciencia. Se comienza con la energía de la perfección para luego poder llegar a la energía de la pureza. La energía de la perfección es una ley que tenemos que comenzar a superar porque es la voluntad del Creador. Hay que perfeccionar el alma para poder regresar al reino celestial. Recordar que el espíritu tiene que decir presente para ese despertar. Después de todo el proceso de la limpieza en el espíritu, cuando ya hemos despertado profundamente, entonces vamos a la ley de la purificación. O sea, perfección y luego purificación total. Que sean todos bendecidos en ese amor en Cristo Jesús. Y bendito sea nuestra Santísima Madre Cósmica. Amén.